Bienvenido una vez más a esta interesante lección que nos corresponde en el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Hoy tenemos el Arca del Pacto. Es la lección número 9 de esta serie relacionada con el tabernáculo. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios para siempre. Vamos así a disfrutar de esta interesante lección. Ya hemos tenido durante varias lecciones anteriores una explicación desde el principio de cómo Dios decidió él mismo dar las instrucciones muy específicas relacionadas a la construcción, al diseño, al mobiliario, a las dimensiones, a la ubicación, a la forma de transportarlo. Dios tuvo una muy dedicada atención a todo lo relacionado con el tabernáculo, y es importante que nosotros podamos sacar de esto el mayor provecho y el mayor beneficio. Vamos de inmediato, mis amados hermanos, a conocer. Aquí, como podemos ver, tenemos el arca. Ya ustedes pueden ver este hermoso mobiliario que estaba hecho de madera de acacia cubierta de oro, donde estaban las barras, los anillos para poderla transportar, la tapa con los querubines, y todo eso vamos a disfrutarlo en esta lección. El texto base dice: y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y la verdad práctica: por medio de Cristo Jesús podemos encontrarnos con el Dios santo y misericordioso. Oremos para que esta lección sea de mucha bendición a todos nosotros y nos edifique. Padre, gracias por esta lección que vamos a compartir, por los hermanos, por los amigos, por las personas que en algún momento tendrán la oportunidad de ver esta lección. Que sobre todo sus vidas sean, Señor, bendecidas, transformadas, impactadas, aleluya, conforme a como tu Espíritu Santo entienda que esas vidas necesiten esta lección. Úsame, Señor, como un vaso para bendecir y edificar a tu pueblo, a tu creación, a tus hijos, a tus criaturas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y qué hermoso, hermano. Vamos de inmediato a tener un video donde podremos apreciar esta hermosa pieza que estaba ubicado en el lugar santísimo. Así que a continuación veamos con más detenimiento cómo estaba diseñada y qué contenía dentro esta hermosa pieza llamada el Arca del Pacto. Bien, aquí podemos ver esta hermosa pieza, el Arca del Pacto. Cada lugar santísimo. La misma tenía una tapa, esa tapa tenía dos querubines, los cuales tenían sus alas
alabado y glorificado en el nombre de Dios. Esperamos que esta lección nos edifique grandemente, así como tenemos cuidado con las lecciones anteriores que hemos sido y tenemos cuidado con las atención a este maravilloso compendio de Padre. Dios nos bendiga con esta lección que vamos a disfrutar en este maravilloso día. De inmediato vamos a entrar en materia. La descripción del arca del pacto. Mis amados hermanos, el arca del pacto, el mueble más importante del tabernáculo por su significado para el pueblo de Israel, por lo que Dios mismo quiso que significara y por los elementos que lo envolvían. Los nombres del arca, la palabra arca también significa cofre, casa de madera o baúl. Esta arca era la pieza más importante, repetimos, y valiosa del tabernáculo, porque ella ocupaba el lugar principal de la vida espiritual de Israel. La construcción del arca, mis amados hermanos. La construcción del arca, como ustedes pudieron ver, la misma estaba hecha de madera de acacia, pero estaba cubierta en su totalidad con oro puro, tanto por el área interior, es decir, la parte de adentro del mueble, como la parte exterior o la parte de afuera. Sus medidas lo pudimos ver, hermano, hace un momento. Y como la madera de acacia no quedaba expuesta, sino que quien veía el arca, lo que veía era todo el color que emitía el oro con el cual había sido cubierto esta madera. En varias ocasiones hemos informado que esa insistencia de Dios, cubrir siempre la madera con oro, era una tipología perfecta de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. La madera tipificaba su naturaleza humana, mientras que el oro tipificaba su naturaleza divina. Esta doctrina es una de las más importantes en la fe cristiana, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Dios en un cuerpo humano, rodeado de limitaciones humanas, nacido de una mujer, para poder hacer un sacrificio perfecto, convertirse en un sacerdote perfecto a favor nuestro, uno que comprendiera nuestras pasiones, nuestras debilidades y fortalezas. El símbolo de las dos naturalezas de Cristo. Podemos ver en este punto 3 sobre la descripción del arca. O sea, ya hemos visto los nombres del arca, la construcción del arca, sus materiales y qué significado tenían con relación a Cristo. Ahora, el símbolo de las dos naturalezas de Cristo. La palabra de Dios dice en Colosenses 2:9, hermanos, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y uno de los nombres que Cristo se le dio cuando el ángel visitó a María fue Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lo que quería decir que el Señor Jesús representaba al mismo Dios que estaría habitando entre nosotros los seres humanos. El apóstol Pablo, como dice el material, escribe en 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. La pregunta es, ¿cuándo fue Dios manifestado en carne? Dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice que vimos su gloria, gloria como la del unigénito, y ahí nos narra cómo Cristo, siendo un ser divino, decide, hermanos,
venir a la tierra a convivir, a compartir y a realizar su ministerio de morir en la cruz para salvar la humanidad, para rescatar el que se había perdido, para dar sanidad a los enfermos y traer vistas a los ciegos, y como él dijo, para anunciar el año agradable del Señor y las palabras del reino. Hermano, es una verdadera satisfacción y una gran consolación saber que hoy quien está sentado a la diestra de Dios es nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, quien vino a la tierra a padecer como tú y como yo y a experimentar en su propia humanidad las adversidades, las tentaciones, las luchas y las dificultades. De manera que cuando tú vas llorando y clamando al Señor, tienes un sacerdote que te comprende, que sabe por qué esas lágrimas están siendo derramadas por tu rostro. Que cuando tú clamas con angustia y le pides al Padre en el nombre de Jesús, sabes que tiene al lado de la diestra del Padre un sumo sacerdote que sí comprende lo que son esas lágrimas, que sí comprende lo que es ese llanto, que sí comprende lo que es ese clamor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. De manera que, amados hermanos, qué maravilloso y bueno es saber que tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Por lo tanto, no duden en llegar ante el trono de la gracia en la manera que tú estés y con las condiciones que tú estés o con la carga que estés. Pueden ser muchas las situaciones que te rodean, pero qué bueno que tu Salvador, tu sumo sacerdote, hoy te dice que Él se compadece de ti porque Él padeció lo mismo. Vamos a pasar de inmediato al tema número 2. Aleluya. Y aquí tenemos el propiciatorio del arca. Vamos a verlo bien de cerca. Vamos a retirar la cámara para que ustedes puedan apreciarlo. Aquí tenemos el propiciatorio del arca. El propiciatorio era la tapa, la parte de arriba, que tenía dos querubines, los mismos tenían estas alas aquí, donde ellos podían automáticamente, como ustedes pueden ver, vamos a, para iluminarlo más, miren, estas eran las alas, ellos cubrían su rostro con las alas, y las alas se encontraban, estaban uno al otro de frente. Esto se llamaba propiciatorio. La tapa del arca, ese era el nombre que recibía, propiciatorio. Esta palabra, ¿qué simbolizaba? La simbología de la tapa del arca. Bien, el sentido simbólico de esto, hermano, de la tapa era cubrir algo valioso. La tapa estaba tapando, por eso se llama tapa, cubriendo. Debajo de ella había algo que no se podía ver si no era retirando la tapa. La figura de protección, la tapa protegía, cubría. Esos querubines ahí significaban que estaban como protectores, como el ángel de la guarda, el ángel que cuida, aleluya. Y ahí estaban esos querubines, guardando los elementos que ya nosotros conocemos que se encontraban dentro del arca. Las tablas, la vasija con el maná y la vara que floreció. Es necesario que usted comprenda qué significa la palabra propiciación. La palabra propiciación significa trono de misericordia. Trono de misericordia. Ese era el significado de la palabra propiciación. Por lo tanto, el propiciatorio del arca hace alusión, ¿saben a qué? Al valor misericordioso de la sangre de la expiación ofrecida por nuestro Señor Jesucristo. Así lo escribe el apóstol Pablo en una de sus epístolas en Romanos capítulo 3.
en el verso 24 y 25, dice así la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, puso como trono de misericordia. La palabra propiciación significa trono de misericordia. Dice que Dios puso a Cristo, ¿verdad?, como propiciación. Es decir, puso a Cristo como un trono de misericordia. Un trono donde la gente puede ir a buscar auxilio y encontrar perdón. Un trono donde la gente puede ir con sus angustias y saber que van a encontrar consolación. Por medio de la fe en su sangre. Esa es la parte que tenemos que hacer nosotros. Como se hacía en aquel tiempo. Como los sacerdotes israelitas, que cuando llevaban un sacrificio, cumplían con el ritual, depositándolo en el altar, y el sumo sacerdote, que entraba solamente una vez al año, tenía que hacer el ritual aquí sobre el arca, sabiendo que ese sacrificio, al ser recibido, significaba un otorgamiento de perdón por la causa que el sacrificio era ofrecido. Hoy tú y yo ponemos fe en que el Señor Jesús tiene el poder y la autoridad de perdonar nuestros pecados, los nuestros, aleluya, y también nosotros interceder a favor de otros. ¿Qué significaban estos querubines alados, hermanos? Porque aquí tenemos esos querubines. Ya sabemos que la tapa significaba el trono de misericordia. Anunciaba que aunque la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo, donde mismo está la presencia de Dios, allí también está la misericordia presente. Donde está Dios, existe la misericordia. ¿Qué representan estos querubines sobre esta tapa, hermano? La majestad divina y la deidad del Todopoderoso. Estos seres nosotros conocemos por las Escrituras que eran seres magníficos que habitaban en el cielo y que rodean el trono de Dios y que se mantienen en movimiento, que dan alabanzas, gloria y honra. La imagen de los querubines refleja, hermano, un aspecto protector, resaltando el compromiso de ellos de guardar lo que ahí adentro estaba. ¿Qué estaba dentro del arca? Las tablas de la ley. No solo de guardar como ellos querían enseñar a nosotros que la palabra de Dios debe ser guardada, protegida, cuidada. Que lo que Dios le da a uno, el maná, debe ser protegido, cuidado, guardado con celo. Que los ministerios que Dios le encarga, porque la vara de Aarón, recuérdese que reverdeció esa vara, era una confirmación del ministerio de Aarón cuando Coré se rebeló porque Aarón había sido elegido y Moisés pidió a todas las tribus que cada una de ellas pusiera una vara, y la vara de la tribu de Leví, la vara de Aarón, reverdeció como testimonio de Dios confirmar el ministerio de Aarón. Así estos querubines nos indican que ellos están para guardar esas cosas, pero también es un ejemplo para nosotros, hermano. De esa manera, la misericordia, la tapa del propiciatorio, la gracia y la fidelidad son virtudes presentes en el arca del pacto, mostrando que Dios siempre se interesó, siempre, no cuando Cristo vino, siempre, en amar y proteger a su pueblo. Los querubines estaban hechos, no estaban pegados, ni estaban empatados. Era una sola pieza. Toda la tapa del arca junto con los querubines. Esa parte de oro se trabajaba por esos artesanos finos que Dios eligió y construyeron todo eso de una misma pieza. Pero seguimos aquí edificándonos en esta lección. Elementos dentro del arca del pacto. Aquí vemos los tres elementos que estaban ahí dentro. Las tablas de la ley, un vaso con el maná del desierto y
también podemos ver aquí nosotros que tenemos la vara que reverdeció. Entonces, ¿qué significado tenía esto? ¿Y qué significado tiene para nosotros en el día de hoy? Las tablas de la ley, ¿por quién fueron dadas? Sabemos que Dios las escribió. Moisés desciende del monte Sinaí, encuentra al pueblo adorando un becerro de oro, se enoja, rompe las tablas que Dios escribió, que Dios mismo marcó con su dedo, y tiene que volverla a hacer. Sin embargo, las tablas guardadas aquí son las tablas que Moisés volvió a prepararle para que Dios escribiera sus mandamientos. Pero, ¿qué significa que las tablas estuvieran aquí, en el propiciatorio, donde están esos querubines? Que la palabra de Dios debía ser guardada, respetada y cuidada. Esa vasija podía ser un vaso, algún recipiente de los que acostumbraban a usar los israelitas. Recuérdense que originalmente, hermano, el maná no se podía guardar de un día para otro, porque Dios había establecido que él mismo iba a ser deteriorado, se iba a podrir, como decimos nosotros, se iba, hermano, a corromper. Sin embargo, este maná, guardado allí, permanece sin dañarse. Es un alimento eterno. ¿Quién es nuestro alimento eterno? Cristo dijo: yo soy el pan de vida. Ese maná en aquel lugar significa que Dios quería proveerle a la humanidad de un pan de vida. Jesucristo es nuestro pan de vida, que nutre y sustenta a su iglesia, que te nutre a ti y me nutre a mí, y a todos aquellos que queremos servirle a Dios, nos fortalece y nos guarda. Nuestro Señor Jesús fue quien dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Juan capítulo 6, versos 35. Por lo tanto, con estas palabras del mismo Jesús, ¿a qué somos exhortados nosotros, hermanos, entonces? A comer de ese pan, para alimentarnos y tener la verdadera vida. Por eso él mismo dijo que él nos ofrecía vida y vida en abundancia. La vara que floreció, la vara que ratificó el ministerio de Aarón. En Números capítulo 17, del verso 1 al verso 10, allí usted puede encontrar esta hermosa historia, donde nos narra acerca de cómo Dios obró para que esta vara reverdeciera. ¿Por qué? Porque era una vara. Normalmente una vara era ya un palo seco que estaba ya resistente y que con él se podía entonces tener para diferentes quehaceres de la vida cotidiana de los israelitas. Imposible un palo tanto tiempo cortado, usado, reverdeciera, pero Dios hizo el milagro. Y ese palo ya estéril, Dios lo hizo florecer otra vez, para confirmarle al pueblo de manera contundente que Dios había elegido a Aarón. Dios no eligió a Aarón porque era el mejor. Dios no te ha elegido a ti porque es el mejor. Dios no me ha elegido a mí porque soy el mejor. A veces uno piensa que Dios elige a una persona sobre otra por ciertas condiciones. Y tenemos que saber que Dios nos elige conforme a su voluntad. Si Dios te eligió a ti para algo en la iglesia, dale gracias a Dios que te eligió. Pero nunca se te ocurra pensar que es porque tú tienes mejores cualidades que otros. No, la elección de Dios no solo se basa en eso, aunque eso influye. ¿Influye qué? Nuestra vida de santidad. Ahora, cuando Dios elige a Aarón, le da las reglas que debe vivir Aarón para conservar el ministerio que Dios había depositado en él.
De manera que cuando Dios en su misericordia permite que tú, yo o cualquiera seamos usados por Dios en su obra, en lo que Él le plazca, automáticamente sobre nosotros recae la responsabilidad de guardar ese ministerio como una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, una vida que cumpla con los preceptos bíblicos. ¿Para qué? Para nosotros ser de bendición a otros hermanos y nosotros poder glorificar el nombre de Dios a través de nuestras vidas. Lo que ocurrió allí, hermano, fue esa ratificación a través de este acontecimiento. Esta vara serviría como memorial para todo el pueblo de Israel en cuanto a la elección de Dios, de Aarón y su descendencia al ministerio sacerdotal. Lo que nos hace entender, hermano, que Dios escoge a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiera. Esa vara también, ya estéril, sin vida vegetal, floreció. Para florecer debía restaurar todo lo que tenía antes de volverse estéril. Es también un símbolo de la resurrección, hermano. Cristo ya había muerto. Ya humanamente hablando, Él no tenía posibilidades de resucitar. Sin embargo, Él resucitó al tercer día. Esa vara nos habla de que Dios nos hará volver a la vida, aunque para la ciencia humana ya estemos muertos y sin posibilidad de retornar a ella. Así como esa vara estaba seca, ya muerta, estéril, para continuar siendo una rama normal, Dios hizo el milagro y permitió que esta vara de Aarón floreciera de nuevo. Así la palabra de Dios nos promete a nosotros, hermanos, que cuando Él regrese y decida restaurar su reino como en su palabra lo declara, Dios permitirá que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. La gracia y la misericordia, hermano, vinieron por medio de Cristo. Pero dice aquí, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 17. Jesús, hermano, recorrió la vida de un humano sencillo y simple aquí en la tierra para poder llegar hasta el momento en que tendría que dar su vida, derramar su sangre y otorgarnos a ti y a mí el perdón de los pecados. Esa arca del pacto, allá en el pueblo de Israel, les recordaba a ellos la palabra de Dios para que la tuvieran presente, la vara para que recordaran el ministerio sacerdotal y el maná para que supieran que Dios era su sustento. Hoy en día, todos estos elementos, hermanos, están en Cristo Jesús, quien nos trajo la palabra, quien resucitó por nosotros y quien es el pan de vida que nos da a nosotros la fortaleza y sobre todo la salvación. Vimos, hermano, en esta maravillosa lección que el arca del pacto era un gran símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo y que ello nos apunta a la salvación de nuestro Dios. Nos apunta al plan que Él tenía, que Él organizó y que Él desde el principio estableció, previendo ya desde la antigüedad que un día mandaría a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para que Él nos diera a nosotros la salvación. Ya nos necesitamos, hermanos, gracias a Dios, cargar un arca como el pueblo de Israel para disfrutar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo le abrió la puerta al Espíritu Santo para que Él esté con nosotros cuando Él nos dijo con palabras poderosas: es necesario que yo me vaya, pero enviaré otro consolador. Hoy la palabra de Dios nos hace saber a ti y a mí que tenemos entrada ante el trono de la gracia, que tenemos y podemos vivir en la presencia de Dios. Así que, amados hermanos, sigamos dándole gracias a Dios
por lo que una vez le dio a Israel, por ese tabernáculo, por todos los mobiliarios, pero mucho más gracias vamos a darle porque Cristo nos ha permitido entrar a ti y a mí ante su presencia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta fue la lección número 9 relacionada acerca de el arca del pacto. Tendremos la lección número 10, el sistema de sacrificios, para la próxima lección. Recuerda, soy tu hermano y amigo Adiel Taveras, me congrego en la Casa de Restauración Espiritual Fe y Liberación, donde pastorea Miqueas Tavera y Rosa Marte de Taveras. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde y espero que te edifique esta lección y junto a amigos, familiares y hermanos se edifiquen con ella. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta pronto.